Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor. Los invito ahora a que viajemos hacia este texto que hemos acabado de leer y intentemos comprenderlo en su profundidad. Seguramente vamos a entender un poco más la figura de Jesucristo y también el modo de reaccionar ante sus palabras. Este texto, tal como está presentado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, nos ubica en un lugar en Jerusalén. Como ustedes saben, en el Evangelio de San Juan, Jesucristo va varias veces a Jerusalén. En este caso, en el entorno de una fiesta. Ahora, Jesús tenía cierta autoridad. Jesús también tenía muchísima confianza en sí mismo. Jesús sabía muy bien lo que iba a decir. Y en este caso, Jesús no olvida eso, sino que se pone de pie y en el día más importante de la fiesta, cuando todos están reunidos, se atreve a decir unas palabras que podían causar escándalo para las autoridades judías. Y el texto que hemos leído propiamente nos muestra a nosotros las reacciones ante las palabras de Jesús. Lo que Jesús dice se asemeja mucho a lo que en el Antiguo Testamento la sabiduría dice de sí misma: vengan a mí, el que tenga sed que venga a mí y que beba. También lo encontramos en algunos pasajes proféticos. Entonces, claro, esto deja perplejos a quienes entendían las palabras de la ley, quienes entendían los mensajes de los profetas. Pero ¿cómo se atreve a decir eso? A mi parecer, el texto que hemos leído nos muestra a nosotros tres tipos de reacción. La reacción de aquellos seguidores de las multitudes, de los grupos grandes que escuchan a Jesús. Luego, en un segundo momento, el círculo de personas o de quienes opinan se va haciendo reducido y nos va a enfocar el texto hacia lo que opinan los sumos sacerdotes y los fariseos. Ahora, en medio de este grupo surgirán como dos personajes particulares, individuales, y es unos guardias y Nicodemo. ¿Qué podemos aprender de estas reacciones? En primer lugar, quienes escuchan a Jesús y sus discursos dicen que su modo de hablar y su modo de proceder es parecido al de un profeta. O inclusive, dicen de él que es el Mesías. Sin embargo, el texto, con unos interrogantes que están ahí que ya hemos escuchado, ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, del pueblo de David? Estas preguntas ya nos muestran a nosotros los conflictos sobre la identidad de Jesús, de su origen y de dónde tenía que venir el Mesías. Ciertamente, quienes hacen estas preguntas creen que Jesús viene de Nazaret, creen que viene de Galilea, pero no saben que nació en Belén. Es decir, ellos mismos con los interrogantes están diciendo que el Mesías debe venir de Belén. Nosotros como oyentes ya lo sabemos. Nosotros que hemos leído el texto de los relatos de la Anunciación, de los otros evangelios, ya sabemos dónde nació Jesús. Pero quienes están escuchándolo aquí en este texto que hemos leído hoy, no saben de dónde viene y creen que viene de tal lugar. De modo que los interrogantes nos presentan a nosotros una cuestión muy importante en esa época. ¿De dónde tiene que venir el Mesías? ¿De dónde tiene que venir Él? ¿De qué lugar concreto? Y ellos se apoyan en la autoridad de las Sagradas Escrituras. Esto me hace recordar la serie El Mesías de Netflix, en la que se presenta, de cierto modo, muchas características que debe tener un Mesías. Entre las muchas características que encontramos allí, algunas se acercan a las que nosotros encontramos en los evangelios.
pero sabemos muy bien que esta serie y la figura del Mesías que allí presenta no logra demostrar plenamente lo que nosotros, creyentes, consideramos de lo que es Jesucristo como Mesías y lo que significa su segunda venida. Por así decirlo, las representaciones o las categorías cristológicas que se presentan en esta serie de Netflix están lejísimos de nuestra doctrina sobre Jesucristo. De modo que los interrogantes que encontramos en este primer grupo de personas también se ajustan hacia aquello. ¿Dónde y cómo tiene que venir el Mesías? Pero sin creerlo ya nos está dando una respuesta. Tiene que venir de Belén y nosotros lo sabemos. Él viene de Belén. Ahora, aquí se acerca el otro grupo de personajes, los sacerdotes y fariseos, y de cierta manera en contraposición con dos grupos más reducidos, el de los guardias y el de Nicodemo, que es un personaje particular. Y aquí los fariseos cuestionan a los guardias por no haber traído a Jesús, por la impertinencia de sus palabras. Pero lo curioso es que el texto le está dando credibilidad a la opinión de unos guardias sobre la opinión de los fariseos y somos sacerdotes. Los guardias le creyeron a Jesús y su modo de hablar. ¿Qué decía Jesús? ¿Cómo lo decía? ¿Cómo era su manera de hablar que podía atrapar y capturar inclusive a personas con este tipo de fisonomías militares? Y cómo la opinión de una persona, por así decirlo, no muy importante respecto a los sumos sacerdotes y fariseos en el conocimiento de la ley, se atreve a presentar su opinión y darle autoridad y validez a las palabras de Jesús. Lo curioso del asunto es que los fariseos, ellos mismos dicen que no hay ningún fariseo o autoridad religiosa que pueda creer en las palabras de Jesús. Y aquí nosotros nos vamos hacia el interior de un hombre, de Nicodemo, de un fariseo. Él cree en Jesús y ha ido a verlo secretamente. De modo que en el transcurso del texto, en medio de estas preguntas, de estos interrogatorios y de estos movimientos de personajes, nos vamos moviendo de un espacio amplio a un espacio reducido. Y Nicodemo, de modo muy sabio, conociendo muy bien las leyes de su época, aboga porque Jesús pueda defenderse a sí mismo. Claro, no lo defiende como Mesías, no lo defiende como el Señor, pero da la posibilidad de que pueda ser escuchado. Este movimiento y estos personajes y estas preguntas nos pueden hacer a nosotros pensar sobre cuál es nuestra idea del Mesías. ¿Jesucristo cumple de modo personal nuestras expectativas de lo que es un Mesías? Yo creo que Él es el Mesías. Es más, yo creo que el Mesías, en Jesús el Mesías, logró llevar a la plenitud la salvación nuestra. Porque estos interrogantes pueden ser puestos por muchísimas personas. Y nosotros debemos estar en la calidad de poder responder de modo teológico, de modo creyente y de modo espiritual sobre quién es Jesús para mí y lo que hizo por mí. Ahora, de modo muy sagaz, de modo muy inteligente, yo tengo que saber responder sobre esta verdad que yo creo. Esta fue la estrategia que utilizó Nicodemo. Pero recuerden, esta confesión de fe en Jesucristo y el reconocimiento de sus palabras puede acaecer en cualquier persona. Lo importante para que ello suceda es que sea oyente de su palabra. Yo los invito a que oigamos las palabras de Jesús y que al oírlas las meditemos y que nos atrevamos a meternos y sumergirnos en su persona, a descubrirlo, a cuestionarnos personalmente sobre su ser, sobre su verdad, sobre lo que es para nosotros.
Solo así nosotros podremos llegar a dar razón de nuestra fe. Queridos cristovidentes, reciban la bendición de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reflexión del Evangelio.